Debajo del agua. El agua esconde oscuros y profundos misterios. La energía que emana a través de ella permite que la línea entre esta dimensión y las demás se diluya, haciendo que por momentos ambas dimensiones se unan. Siempre le he tenido un enorme respeto a las profundidades, pues al igual que el espacio exterior, estas pueden ser igualmente desconocidas para nosotros. Estoy seguro de que en el agua está escondido el mismísimo misterio de la vida, pues fue ella quien nos la dio en primer lugar. Al mismo tiempo que le tengo respeto, también le tengo miedo, pues algunas veces en mi vida he tenido malas experiencias con el mar o el agua en general, desde una vez que casi me ahogo hasta otro donde una piraña mordió mi pie en las orillas de un arrecife. Quizás que he tenido mala suerte, pero aún así no dejo de encontrarle un patrón a todo lo ocurrido. El mar puede ser un lugar muy peligroso, al igual que las presas y los ríos. Ciertamente las leyendas nunca han sido para mí más que eso, mitos y leyendas. Del lugar de donde vengo se escucha repetidamente hablar de la Llorona, pero jamás he encontrado a nadie que sepa asegurarme que la vio realmente. La mayor parte de las veces la gente la escucha o la ve por breves segundos, pero siguen sin poder dar más detalles. Esto me llevó a pensar que simplemente eran historias que la gente contaba por aburrimiento para llamar la atención. Ahora sé que no era ninguna de estas dos. Todo ocurrió durante unas vacaciones que tuve en la Sierra Gorda Queretana junto con mi familia. Habíamos planeado ir a varios pueblos de la sierra, y teníamos un itinerario específico para visitar las diversas locaciones que podrían interesarnos. Entre estas locaciones se encontraba la magnífica cascada de Chuveje, que para quienes no la conozcan, es una gran cascada que precede a un río llamado Escalena. Este río se encuentra conectado por medio de canales a otros ríos y arroyos de la región. Se sabe que en él hay zonas verdaderamente profundas donde incluso se llegan a ver cuevas subterráneas inmensas. Con esto en mente es fácil concluir el por qué estos ríos son hogares de innumerables mitos y leyendas que se cuentan en los pueblos cercanos. Me considero un hombre de ciudad, pero disfruto mucho de visitar constantemente los pueblos de la Sierra Gorda Queretana. Son lugares ricos y llenos de cultura, buena gastronomía, historias interesantes y mucho más. Por ello siempre es de mis elecciones habituales para llevar a mi familia de vacaciones, tratando así de conocer la mayor parte de los pueblos. Curiosamente, las cascadas de Chuveje habían sido uno de mis principales lugares que quería visitar, pero por una u otra razón nunca había podido hacerlo. Fue hasta mi tercera visita a la sierra que por fin pude visitarla en compañía de mi familia y unos cuantos amigos. Acampamos ahí por una noche y posteriormente nos trasladamos al pueblo de Jalpan de Serra, donde nos quedaríamos 2 noches más. Aquí fue donde conocimos a 2 grandes amigos pueblerinos que con el paso del tiempo pasaron de ser guías turísticos a amistades entrañables. Se trataba de una pareja que justamente se dedicaban a ser guías turísticos y con quienes fue muy fácil iniciar una linda relación. Ayudaban mucho a la hora de dar a conocer las proezas de cada región y ayudarte a sacar el mayor provecho a tu viaje. Fueron ellos también quienes nos contaron la mayor parte de los mitos y leyendas que se cuentan ahí, siendo para mí historias para pasar el rato bajo una buena chimenea y un café de olla, pero no más. Sin embargo, mi esposa sí que parecía fascinada por estos temas y presentaba genuino interés en ellos. En aquella ocasión se nos había complicado nadar en las cercanías de la cascada de Chuveje, debido a la gran cantidad de personas que habían tenido la misma idea que nosotros, por lo que pedimos consejo a la pareja de guías para que nos recomendaran un buen lugar cercano para nadar de una manera mucho más privada. Ellos nos aconsejaron seguir el río que procede a las cascadas para así encontrar una pequeña desembocadura que pocos turistas conocían, y donde podríamos nadar sin tanta gente. Sin embargo, nos advirtieron sobre una serie de supersticiones referentes a la zona donde se encuentra tal desembocadura. Los lugareños cercanos a este lugar creían que esa parte del río tenía alguna especie de maldición, pues incluso ellos se negaban a nadar en aquellas aguas. Se dice que ahí yacen cientos y cientos de almas que cayeron ahí durante las guerras de la Revolución.
Un sinfín de almas atormentadas que de vez en cuando hacen acto de presencia. Nos comentaron que estas supersticiones suelen ser poco acertadas, pues ellos mismos habían ido a nadar ahí y no habían tenido mayor percance. Al no ser creyente de casi ninguna superstición, no encontré problema en llevar a mi familia ahí para nadar al siguiente día. Cuando llegamos a la comunidad más cercana, que no contaba con más de 60 habitantes, nos dimos cuenta inmediatamente que no gustan de los turistas, pero aún así no parecieron poner resistencia a que usáramos aquella parte del río. Muchos de ellos se limitaban a observarnos desde algún árbol lejano con aires de extrañeza. Tal y como nos habían dicho, aquella era una desembocadura del río sin casi nadie que se atreviera a nadar ahí. Me sorprendió lo verdaderamente hermoso que es el paisaje, y se me hacía un completo desperdicio que fuéramos los únicos para nadar ahí. Mi esposa me comunicó que se sentía muy incómoda con los pueblerinos de la comunidad, pues por alguna extraña razón no dejaban de mirarnos con unos semblantes muy severos. Le dije que no se preocupara, que seguramente no estaban acostumbrados a recibir visitas y por ello se comportaban de esa manera. Mis hijos fueron los primeros en adentrarse en el agua con sus respectivos salvavidas, ya que ninguno de los dos sabía nadar sin ellos. Yo en cambio acompañé en el almuerzo a mi esposa y respetamos la vieja regla que dicta que no debes nadar después de comer. En vez de eso esperamos en una banca cercana al río mientras desayunábamos. Mientras tanto mis hijos disfrutaban en el agua, que resultó estar bastante cálida. Fue entonces que de pronto escuché unos gritos que provenían del río, y que después de unos segundos supe que se trataba del menor de mis hijos. Rápidamente corrí hacia la orilla, y entonces observé que mi hijo menor ya no tenía sus salvavidas y luchaba para mantenerse a flote. Sin pensarlo dos veces me aventé en el agua y fui en auxilio de mi hijo. Lo alcancé rápidamente y lo sostuve en brazos. Le pregunté a su hermano qué había pasado y él respondió que algo había emergido de la superficie del agua, y con un rápido movimiento le habían quitado el salvavidas. Siendo sincero, no le creí del todo, debido a que ambos tenían la manía de pelear constantemente. Estaba aún regañando a mi hijo mayor, cuando de pronto sentí algo que me rozó en la punta del pie bajo el agua. Me asomé pero no vi absolutamente nada, pues el agua no es cristalina y más bien tiene un tono verdoso que impide ver mucho de lo que hay debajo. No le tomé mucha importancia y procedí a llevar a mi hijo menor en brazos hasta la orilla. No obstante, no pude completar esta tarea, pues de repente algo tomó mi tobillo y sentí cómo me jalaba hacia abajo con una fuerza mayor a la que podía controlar. Tan rápido como pude pensar, antes de hundirme pude hacer que mi hijo menor se sostuviera de su hermano. Pude ver cómo la superficie se alejaba a una velocidad alarmante, y antes de que me diera cuenta ya estaba bastante profundo en el agua. De hecho, me percaté de que aquella zona parecía mucho más profunda de lo que originalmente había anticipado. Aún habiendo bajado muchos metros, no veía ni sentía superficie alguna. Mi instinto de supervivencia se activó, y con ello empecé a patear a lo que fuese que me estuviese arrastrando hacia el fondo, y después de varios intentos por fin quedé libre. Sentí como el agua se filtraba hacia mis pulmones y aunque hice todo mi esfuerzo por subir rápidamente, sentía que no avanzaba. Los segundos se convirtieron en minutos y ya casi no me quedaba aire. Sentía como el poco oxígeno que me quedaba se escapaba y por un momento me empecé a desvanecer. Me tomó unos cuantos segundos retomar el aliento y expulsar el agua que había entrado a mis pulmones. Giré a ver a mis hijos y por fortuna estaban bien. Comencé a procesar lo que acababa de pasar en mi mente, y seguía sin entender qué me había jalado hacia abajo. Era claro para mí que se había sentido como una mano humana, pero mucho más áspera y fría que me había tomado del tobillo. Seguía divagando en mis pensamientos, cuando nuevamente algo rozó mi tobillo y cuando volteé para abajo, vi lo más aterrador que hubiera visto en mi vida. Por debajo del agua se podía ver un rostro completamente pálido y decrépito que me miraba.